Bienvenidos a un nuevo programa de Sumando Campo, el programa oficial de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Sumando Campo es un espacio donde te contamos todo lo que tenés que saber sobre el sector agropecuario en la provincia de Formosa. José Tofaletti del INTA del Colorado Formosa nos cuenta sobre los comederos de autoconsumo, del uso que le podemos dar y de qué estrato de productores pueden acceder a esta tecnología. Los comederos autoconsumo son un tipo de comederos en los que nosotros podemos suministrar el alimento dentro del potrero o del corral durante todo el tiempo. Lo que nos simplifica es que lo podemos cargar una vez por semana o cada 10 días, dependiendo de la capacidad que tenga el comedero, o si no, o también teniendo en cuenta la cantidad de animales que van a consumir del mismo. En este caso, a mis espaldas tenemos un comedero que tiene una capacidad de 3 toneladas, con un espacio de comedero en el que pueden comer dependiendo la categoría animal, pero si nosotros usamos este tipo de tecnología, el espacio de comedero es mucho menor que lo que necesitamos en un comedero lineal. En un comedero lineal nosotros necesitamos entre 30 centímetros a 50 según la categoría de espacio de comedero por animal, y en este caso, como rotan los animales comiendo durante todo el día, con 3 a 5 centímetros ya es suficiente. Así que lo que hay que tener en cuenta es que la boca de los comederos no sea muy alta. Nosotros necesitamos que los animales coman con la cabeza descendida lo máximo posible. Eso estimula la salivación de los mismos y genera una mejor digestión. Y lo importante es que no se nos moje la comida. Generalmente suelen tener aleros. Si en el caso que se nos moja, lo que hay que hacer es remover esa capa de comida que quedó expuesta, porque eso se puede poner se puede podrir el alimento, puede estar en malas condiciones. Entonces lo que debemos es removerla. En el caso que usemos speller o sal, eso se genera como una pasta de los speller, o la sal se va a hacer como una costra, y lo que debemos es removerla para que tenga alimento fresco luego de esos periodos de lluvia. Así que los materiales con los que pueden estar confeccionados son variables, pero lo importante es tener en cuenta eso, la altura del comedero y que no se nos moje el alimento cuando tenemos un periodo de lluvia. Bueno, el uso de comederos autoconsumo es una tecnología que se desarrolló a partir de la Segunda Guerra Mundial por la falta de mano de obra en ese momento. Es una tecnología que nos simplifica el manejo en los establecimientos ganaderos, nos genera menor demanda de carga de trabajo, y bueno, por ende nosotros podemos dedicar el tiempo de trabajo a distintas actividades. Se los puede utilizar en distintas categorías y en distintas especies, pero refiriéndonos principalmente a la producción ganadera, lo podemos usar desde un destete precoz hasta la terminación a corral, y lo podemos usar tanto en los engordes como en suplementación en pastoreo. Lo que hay que tener en cuenta siempre con esta tecnología es principalmente hacer una buena adaptación de los animales a las dietas que vamos a usar. Siempre lo recomendable es hacer una adaptación en comederos lineales de la manera convencional. Podemos hacerlo con un aumento progresivo de los concentrados o incorporando fibra en altas proporciones al inicio y disminuyendo hacia el final del periodo de adaptación. Este periodo de adaptación tiene que ser entre 2 a 3 semanas. Y luego ya podemos dar una dieta completa luego de ese periodo. Si usamos en categorías menores, siempre tenemos que tratar de que la dieta sea de un alto tenor proteico, porque por su desarrollo están en crecimiento y necesitan ese tipo de dietas. Y al final, en los animales ya que están en terminación, podemos disminuir la concentración proteica y dar mayor cantidad de concentrados energéticos, como son los granos. En lo que respecta a lo que es suplementación en pastoreo, la limitante que tiene el uso de estos comederos autoconsumo es poder restringir el consumo del mismo. Y lo que se puede aplicar, hasta lo que tenemos comprobado hasta este momento, es el uso de sal en altas proporciones para poder regular ese consumo a lo que sería una suplementación en pastoreo hasta un 1 a 1,5% del consumo total de los animales.
la restricción con sal es de una respuesta variable, pero es la única tecnología que tenemos hasta este momento. Se están trabajando tanto en esta experimental y en otras del país sobre esta tecnología para poder restringir el consumo, que sería un beneficio importante. Entonces disminuimos la mano de obra de dar de comer todos los días, usar el autoconsumo con un producto que nos pueda restringir el consumo del mismo sería muy interesante. Entonces es una tecnología que se desarrolló en todo el país a partir del año 2014-2015, con el bajo costo de los granos se masificó la utilización de los mismos y bueno, ya se han desarrollado algunas investigaciones sobre el tema, comparándolo con el uso de suplementación diaria, y se ha hecho evaluaciones económicas donde los resultados son similares. Con el autoconsumo, al no restringir el consumo, por ahí gastamos más en la dieta en sí, pero nos ahorramos en mano de obra. Entonces, por lo tanto, el margen bruto que nos queda del resultado productivo son similares. Así que es una técnica muy interesante para aplicarla. Es una tecnología de baja inversión. Los comederos pueden ser, como ven a mis espaldas, de chapa galvanizada, o pueden ser de madera o caseros, de mayor o menor capacidad. En este caso es con trineo, vienen con ruedas. O sea, son distintas formas para poder movilizarlos dentro del campo y hacer que sean más factibles de aplicación dentro de los establecimientos ganaderos. Esta tecnología de los comederos autoconsumo está pensado para distintos estratos de productores y tenemos de pequeña, mediana y gran escala. Lo que hay que tener en cuenta es que si nosotros lo usamos en suplementación a campo, eso no importa tanto la cantidad de animales, porque es una tecnología que nos disminuye la suplementación diaria. Sí, cuando nosotros pasamos a hacer un engorde a corral, ahí sí ya nos va a influir la escala. O sea, está pensado para hacer engordes a corral de hasta 500, hasta 1000 cabezas como máximo. Luego ya recargar de alimentos en tanto volumen ya se hace un poco más complicado y ya conviene pasar a tener un mixer, una suplementación diaria. Y también la ventaja que tiene hacer una suplementación diaria es que nos permite usar otro tipo de alimentos. En este caso, con este tipo de tecnología tenemos que usar alimentos secos, porque como está conservado durante mucho tiempo dentro del comedero, si tienen alta humedad, eso se produce una fermentación, así que no es lo conveniente. Por eso, para esta tecnología tienen que ser alimentos secos, concentrados energéticos o proteicos, y en el caso que ya tengamos una escala muy grande, por eso deberíamos pasar a tener otro tipo de tecnología como un mixer, y donde podríamos aprovechar y tener silajes de picado, como de planta entera, como sería sorgo o de maíz, que es una tecnología que se está usando cada vez más en la zona, y al usar el mixer eso nos permite incorporar ese tipo de alimentos dentro de la dieta. Facundo Moreira y Alfredo Fernández, técnicos del INTA del Colorado Formosa, nos comentan sobre la construcción de comederos de autoconsumo y la fabricación de una plegadora de chapas para su elaboración. Ahora estamos construyendo un comedero de autoabastecimiento con una capacidad de carga de 3 toneladas, de 3000 kilos. Se usa una chapa galvanizada número 14 con ángulos que se lo refuerza con ángulos y hierro T de 1 pulgada. También utilizamos el modo de soldadura que utilizamos ahora, también dando uso de la nueva tecnología como una soldadora con arco de 200 amperes. Que tiene 3 modos de soldadura: modo TIG, modo MIG y también de arco con electrodos. Para que esto sea posible tuvimos que fabricar una plegadora de la chapa de capacidad de plegado de 2,50 m. El método utilizado para hacer el plegado de las chapas es a través de una plegadora que se fabricó también en la experimental, en el taller. Nos vimos obligados a hacerlo porque sin eso sería imposible.
Es totalmente fabricada en el INTA del Colorado para facilitar nuestro trabajo. Bueno, para hacer los cortes de los hierros ángulos se utiliza una máquina sensitiva que nos da los cortes en ángulo, y a la hora de unir el ángulo y la chapa va soldado en realidad, y ahí se daña la capa galvanizada de la chapa, que después se lo refuerza, se lo vuelve a pintar en cada soldadura con pintura galvanizada. De acuerdo a los cortes de las chapas siempre te quedan restos, sería retazos, que en otros casos serían desechables, pero tratamos de reciclarlos y hacer comederos de autoabastecimiento para caprinos, que serían en dimensiones más chicas, todo para pequeños productores que se dedican a las cabras. El motivo de la construcción de esta monotolva de alto consumo fue para ahorrar materiales y achicar costos. Esta monotolva fue fabricada para el campo anexo de Bartolomé Las Casas. Son 3.000 kilos de capacidad para algodón, semilla de algodón. También con respecto a las otras monotolvas fabricadas ya, esta es la diferencia que tiene, que la boquilla es mucho más grande que la que se consigue en el mercado, que nosotros la hemos hecho a pedido de los ganaderos. Ya esta monotolva ya está en funcionamiento en el campo anexo. También la diferencia que tiene con respecto a los otros es la tapa, que se levanta en forma manual, también es excéntrico. También con cualquier carrito se puede autoabastecer esta monotolva, no teniendo mixer, por ejemplo. La tapa se abre en forma manual y fácil. El transporte también es en forma de trineo. Con cualquier tractorcito se lo puede llevar a cualquier lugar del campo. Influenza aviar. Recomendaciones para quienes tengan aves de traspatio. Ante el ingreso de influenza aviar a la Argentina, el SENASA recomienda a quienes tengan aves en sus casas reforzar las medidas de bioseguridad para prevenir que el virus las afecte. Recuerden que la enfermedad es transmitida principalmente por aves enfermas, por contacto directo o a través de sus excretas. Mantengan a las aves encerradas. No visiten otras granjas o casas donde tengan aves. Si lo hacen, no tomen contacto con ellas. Utilicen ropa y calzados exclusivos para trabajar con las aves. Coloquen el alimento y bebida en lugares donde solo acceden las aves. Revisen diariamente la salud de las aves. Si detectan signos clínicos nerviosos, digestivos, respiratorios o aves muertas, no se deberá tocarlas, sino notificar inmediatamente al SENASA a través de los siguientes canales: 11 5700 5704, notificaciones@senasa.gov.ar, app Notificaciones SENASA, apartado Avisa al SENASA en argentina.gov.ar/SENASA o en las oficinas de nuestro organismo. SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Claudio Álvarez nos explica cómo realizar la toma de muestras de pasturas en el Jardín de Forrajeras Tropicales del INTA El Colorado Formosa. Bueno, nos encontramos en el Jardín de Introducción de Especies Forrajeras Tropicales, la cual está compuesta por distintas especies megatérmicas, en las cuales se realizan las siguientes tomas de muestras para la determinación de altura de las pasturas, el porcentaje de floración, y a través de un corte, dependiendo de la especie, puede ser a 10, 15 o a 25 centímetros de altura, se realiza un corte, extracción y posterior pesado de la muestra para determinar el peso verde de la muestra.
La misma es llevada luego a estufa para secarla hasta peso constante y determinar así el porcentaje de materia seca que tiene dichas pasturas. En este jardín contamos con diversas especies en las cuales cuando uno recibe visitas de los productores se realiza un recorrido por el jardín para explicarles las distintas especies para sus distintos ambientes, cómo se comporta cada una de las especies, y así el productor tiene la posibilidad de verlo, de tocarlo, de observar, digamos, justamente cada una de las pasturas y el desarrollo y comportamiento de las mismas. Estas parcelas de evaluación se realizan un corte por estación dependiendo de cómo venga, digamos, la estación, si hay muchas temperaturas y precipitaciones, por lo tanto el pasto crece rápidamente y por lo tanto tenemos que hacer una o dos tomas de muestras. La toma de muestra que se realiza es de la estación anterior, digamos. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos haciendo en pleno verano, estamos haciendo la determinación de crecimiento de primavera hasta la fecha, digamos. Siempre es la estación anterior. Así como el jardín de introducción que se encuentra acá en la estación experimental, también tenemos en la Sociedad Rural de Pirané, en las escuelas agropecuarias del kilómetro 210, la EFA, en la Escuela Agropecuaria del Chaco de General San Martín, la EPETA, y también en la Sociedad Rural de San Martín 2, en las cuales se realizan también las mismas determinaciones. Ahora estamos haciendo justamente la toma con 2 operarios, un planillero y un personal el cual realiza el muestreo de las parcelas. Una vez que se realiza toda la toma, se corta a nivel ya sea 15, 20 o 25 centímetros dependiendo de la especie, y se enrasa nuevamente la parcela completa para favorecer el crecimiento nuevamente de la estación siguiente, y en la próxima estación o el próximo corte medimos ese crecimiento obtenido. Llegamos al final de este programa. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Ya saben que pueden contactarse con nosotros en las direcciones que aparecen en pantalla, como así también en todas las redes sociales buscándonos como INTA El Colorado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias.